vida, en la mercantilización del ser humano. El neoliberalismo convirtió la vida del ser humano, de su familia, de su trabajo, de su sentido de vivir, en lo que dice el tango argentino, siglo XX Cambalache, en un campo de negociación. Y en ese sentido ha visto en la educación la gallina de los huevos de oro, para encontrar nuevos mercados. Y todo se valora por lo que la persona pueda producir en el marco de la cadena de la economía. Hay un verso y una canción popular colombiana de Jorge Villamil Oropere que dice: amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Ese es el sentido del neoliberalismo como modelo de desarrollo, que no se reduce, repito, solamente a lo económico, sino a un ideal de hombre, de sociedad, de sentido de vida. Entonces, el movimiento pedagógico en FECODE tiene como propósito cómo podemos contribuir desde la escuela, desde las aulas, desde el conocimiento escolar, desde los maestros, en la transformación de Colombia, del país, del Estado, del ser humano. ¿Cómo podemos contribuir? Y bueno, venimos desde el 1982 trabajando el movimiento pedagógico en la lucha política, en defensa de lo público, cómo podemos incidir en las políticas públicas, en el movimiento, en el trabajo de la escuela, de las aulas, porque hay una situación. El gobierno, la OCDE, nos está ganando a los maestros y a los estudiantes desde las aulas. Mientras salimos como movimiento social y gremial y sindical a pelear en las calles, el gobierno y la OCDE, el ministerio y los empresarios, porque es una unidad muy íntima entre los estados y los empresarios por la educación, muy sutilmente se ha metido a las aulas. Y entonces, con las políticas de la competencia, de los estándares, de los derechos básicos de aprendizaje, ha desterritorializado la escuela, ha desterritorializado el conocimiento escolar. Y entonces lo mismo que se enseña aquí en Bogotá, se tiene que enseñar en el Chocó, en La Guajira, como si no hubieran diferencias culturales, diferencia de realidades, como si todo el mundo fuéramos lo mismo, y pensáramos lo mismo, y sintiéramos lo mismo, y tuviéramos una misma historia. Ha desterritorializado la educación. Pero esa desterritorialización de la educación conlleva la pérdida de la memoria histórica. No nos interesa la memoria histórica. Y por eso el debate que hay a nivel nacional aquí en Colombia sobre la enseñanza de la historia. Porque lo único que le interesa al ministerio, a la OCDE y a los empresarios es una educación funcional al mercado, al capital, al desarrollo del capital. Y en ese sentido, entonces, la escuela que tenemos es una escuela para la obediencia.
La OCDE y las multinacionales y los empresarios le dicen al gobierno, al ministerio, qué es lo que hay que enseñar. Y entonces tenemos las competencias, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje. Y el ministerio le dice a los secretarios de educación, y los secretarios de educación le dicen a los rectores, y los rectores le dicen a los maestros. Y los maestros nos comemos el cuento y entonces le decimos lo mismo a los estudiantes y a los padres de familia. Es una educación para la obediencia. Y la crítica solamente se admite en la medida que no toque la estructura social, económica y política del Estado y del modelo de desarrollo. Y entonces el Ministerio también habla, el Ministerio de Colombia también habla de pensamiento crítico. ¿Sí? Y tiene sus intelectuales, y tiene sus académicos, que le fundamentan el pensamiento crítico desde adentro. En ese sentido, entonces venimos trabajando ahí, y en ese sentido el movimiento pedagógico desde el 84 venimos editando la revista Educación y Cultura. Esta es la 127 sobre la enseñanza de la historia. Aquí con nosotros está el editor de la revista que expuso ahora también aquí en el panel pasado, el profesor Alfonso Tamayo. Con la revista pretendemos que sea la voz de los maestros y un diálogo entre los académicos, los intelectuales, las universidades, las facultades de educación y los maestros en su escuela, en las regiones, en las veredas, en los barrios. Un diálogo que es necesario. Y esa revista condensa todo el pensamiento político, pedagógico, del movimiento pedagógico y de la FECODE en la construcción de una educación alternativa, una educación para la emancipación y la descolonización. Voy a centrarme en lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando con los maestros de Colombia la escuela como territorio de paz. ¿Cómo podemos contribuir y cuál es la escuela que necesitamos construir para contribuir a la construcción de la paz de este país? Entendiendo que el concepto de paz es muy polisémico y que tenemos profunda diferencia entre lo que el gobierno piensa sobre la paz, lo que quiere hacer con la paz y lo que los colombianos, desde los vencidos, desde las víctimas, desde los campesinos, desde los trabajadores, concebimos y queremos la paz que nosotros queremos. El gobierno y la clase dominante, con el apoyo de los estados europeos, se embarcó en el proceso de la paz, de la negociación con la guerrilla, pero no fue por una concepción humanista. Es que necesitaban negociar con el movimiento guerrillero y con la guerrilla más grande de América Latina y la más vieja de América Latina, para aclimatar y para garantizarle seguridad a la inversión del capital internacional en Colombia. Ese es el propósito fundamental en la negociación de la clase del gobierno con la guerrilla. Por eso, después de que logra que la FARC deje las armas, no ha habido una preocupación, un interés ni de los empresarios ni del gobierno por una política social, estructural, fundada en el derecho y la dignidad del ser humano, ni educación, ni en salud, ni en vivienda, y ni siquiera le han respondido como se tendría que responder al cumplimiento de los acuerdos.
Ellos siguen con una política en educación, una política de clase. Aquí en Colombia hay una educación para pobres y una educación para ricos. El que tiene plata compra los 3 grados de preescolar en la institución que quiera y donde quiera. El que no tiene plata, sus hijos se quedan solamente con un grado de preescolar en la escuela pública o allá en los hogares infantiles de bienestar familiar. El que tiene plata compra la educación superior que quiera en cualquier parte del mundo, en la universidad que quiera. Y el que no tiene acceso a la universidad. Es profundamente elitista y excluyente. Serpi lo paga. Es la selección natural más brutal y más violenta. El que sobresale se le apoya, se le ayuda, y el que no, me disculpan la palabra, que se joda. Así es. En la escuela como territorio de paz hay un principio que tenemos. Uno, la territorialización de la educación. Territorializar la educación es rescatar al ser humano como espíritu, como intelectual y como corporal, pero es también rescatar el terreno donde el ser humano pisa y trabaja y camina para construir sus proyectos de vida. En ese sentido, es una educación alternativa a la educación estandarizada. Es una educación alternativa a la educación, a los derechos básicos de aprendizaje. En el Gimnasio Moderno, un colegio aquí de Bogotá grande, de la alta sociedad, allá no trabajan con derechos básicos de aprendizaje. Allá trabaja sobre la base de potenciar las capacidades del ser humano. Entonces es donde se forma la élite política, empresarial. Y trabajamos en la escuela como territorio de paz otro principio, que es la desobediencia civil. La formación del sujeto político, ético, social, con capacidad, con poder de decir no a las injusticias, de decir no a la guerra, a la violencia, de decir no a la destrucción de la naturaleza, de decir no a la corrupción, pero no en una visión contestataria. El pensamiento crítico tiene que ser transformador, y en ese sentido la crítica tiene que ser rigurosa. Ya el compañero que me antecedía explicaba cómo tenemos que construir nuevas lecturas de la realidad, serias, rigurosas, investigadas, porque tenemos que partir de un conocimiento serio de lo que tenemos que cambiar, de lo que queremos cambiar. En la escuela como territorio de paz la fundamentamos también, y estamos trabajando en los departamentos, en las ciudades, la conformación de los círculos pedagógicos. No es idea nuestra, los círculos pedagógicos la tomamos de la trayectoria del movimiento pedagógico en Colombia, de maestros que voluntariamente, por sus intereses académicos, políticos, sociales, se unen para pensar colectivamente la escuela. Pero también lo tomamos del pensamiento de Freire, de los círculos de cultura. De tal manera que el conocimiento escolar, la formación escolar,
no nos venga de la OCDE, de los empresarios por la educación, sino que surja de la lectura de las realidades que las escuelas hacen allá con sus estudiantes, con sus padres de familia, con las organizaciones sociales que giran en torno a la escuela. Y para nosotros es importante los círculos pedagógicos porque el trabajo de la educación no es un trabajo individual. Las políticas neoliberales han formado un maestro encasillado en las disciplinas, un maestro celoso de que el compañero, de que su compañero de aula o de área, no, eso es la lucha por la emancipación, por una educación alternativa, tiene que formarnos en el trabajo colectivo, solidario, social. El individualismo profundista la individualidad de cada uno defiéndase, esto es un mercado. Y entonces viene la competencia entre los maestros y entre las escuelas, para ganarse los incentivos que muy hábilmente los gobiernos crean para jalonar a los maestros, para jalonar a los rectores hacia sus políticas. Estamos trabajando 6 ejes, ya para terminar, estamos trabajando 6 ejes, los voy a enumerar simplemente porque se me acabó el tiempo. 1, política educativa. ¿Cómo incidimos en las políticas educativas? ¿Cómo luchamos contra las políticas educativas? ¿Y cuáles son las propuestas nuestras en este horizonte de lucha que las construimos desde las escuelas, con las comunidades, con los maestros, con los campesinos? Ese es un eje. El otro eje es la escuela, sociedad y comunidad. La defensa de la educación pública como derecho fundamental y como alternativa de un nuevo país democrático, justo y con dignidad, como alternativa de sociedad, no es exclusividad de los maestros. Y tenemos que vincular como aliados estratégicos inmediatos a los padres de familia y a los estudiantes, pero también a todo el movimiento social y los sectores democráticos que estamos pensando en la transformación social. La democracia escolar, la democracia que tiene que ver con el cambio de las estructuras de las relaciones de poder, la organización de la escuela, la dirección escolar colegiada, pero también tiene que ver con la democratización del conocimiento, de las artes, de la cultura. La memoria histórica. Nuestros jóvenes viven en una, bueno, sin desconocer el movimiento social de jóvenes y todo, pero hay una mentalidad inmediatista del menor esfuerzo, y una de las razones es porque se desconoce nuestra historia. Lo que nosotros tenemos y hemos conseguido no ha sido por bondad de la clase dominante, que nos ha tocado lucharla. Los estatutos docentes, el bienestar de la salud, la dotación de las escuelas, la construcción de plantas físicas de las escuelas, ha sido una lucha permanente, continua. Y la condición docente, ese es el otro eje. Mire, por muy buena que sea cualquier reforma, cualquier propuesta, si contamos con los docentes. Una condición docente que tiene que ver con su condición de vida, su condición de trabajo y su condición profesional. En eso estamos en este momento, concentrados en la escuela como territorio del país. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a los 3 ponentes, 3 docentes, uno desde la educación popular, los otros más ligados a la educación formal, pero 3 pasiones en vías de luchar con todas las fuerzas y sobre todo con toda la lógica contra el neoliberalismo y las dictaduras que están ejerciendo sobre nuestras sociedades. Iniciamos el diálogo, les pido que sean muy concretos en sus observaciones, comentarios.